Bienvenidos a Conversando la Noche. Siempre es un gusto recibirles acá en nuestra casa, en Mega TV, hablando con protagonistas de la información de distintos ámbitos, de la cultura, de la política, del deporte, de las artes en general. Personas que son interesantes no solamente por el cargo que pueden ocupar circunstancialmente, sino sobre todo por su hoja de vida. Muchas de ellas incluso con situaciones extremas, difíciles. Algunos estuvieron en la prisión, otros sobrevivieron a circunstancias de salud muy graves y otros simplemente marcaron momentos históricos en nuestro país y para nuestra gente. Por eso están acá y es un gusto recibirlos. Nuestro invitado hoy reúne muchas de esas condiciones. Es difícil encasillarlo también como muchos invitados, porque incluso hasta fue colega nuestro en un momento dado, presentando opiniones en canales de televisión y en radio, y lo consideramos muy cercano por ese mismo motivo. Pero hay que tratarlo con la investidura de un ministro, y nada más y nada menos con un canciller de la República del Paraguay. Este es nuestro personaje de esta noche. Euclides Roberto Acevedo Candia, actual canciller nacional, es oriundo de Puerto Casado, departamento de Alto Paraguay. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Cristo Rey de Asunción, donde se recibió con honores siendo medalla de oro. Posteriormente, cursó la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Luego, realizó un posgrado en Sociología del Desarrollo en el Instituto de Sociología y Desarrollo para el Área Iberoamericana ISDIBER en Madrid, España. También es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Pilar y realizó cursos en diferentes países como Inglaterra y Alemania. Autor de diferentes libros en el plano sociopolítico, ocupó diversos cargos en el ámbito público. Fue diputado, embajador, senador y ministro en diversas carteras como el Interior o Industria y Comercio. También se desempeñó como docente y periodista, donde destaca en su faceta como analista político. Euclides Roberto Acevedo Candia. Lo conocemos hace tantos años que hasta hay una intimidad que a veces nos permitimos de llamarnos de una manera muy familiar. Muy pocos me llaman Chacho, por ejemplo. Euclides, qué gusto recibirte. El gusto es mío, mi querido Chacho. Vos sabés que al hablar de Chacho me acuerdo de tu papá, que muy poca gente le conoce como Piti. ¿Cierto? Y me acuerdo, yo le conocí a Piti, bueno, de relato de Adolfo, pero personalmente me lo presentó el doctor Villate. Doctor Amado Villate, señor Amado, el doctor Amado Villate. Y bueno, nos contaba sobre sus conspiraciones. Pues tu papá era un conspirador, era un transgresor. Bueno, de ahí vienen todos ustedes que también son unos iconoclastas, ¿verdad? Pero bueno, encantado de estar, mi querido Chacho, no solamente por tus condiciones de entrevistador, de comunicador, seductor, sino por el afecto que supone una amistad de mucho tiempo. Te lo agradezco, querido Euclides. Hay que también mantener, por supuesto, el carácter de la investidura. Y sos canciller de la República del Paraguay. Recorriste un largo camino para llegar hasta ahí. Incluso muchos te veíamos en la transición democrática junto a jovenzuelos como Carlos María Lescano, el propio Carlos Martini, como la nueva generación que llegaba. Hiciste una primera incursión electoral, recuerdo, como candidato a intendente de Asunción, en la época en que gana Carlos Filisola, después vas también como diputado nacional. ¿Era un poco tu impronta natural la de acercarte a la política para modificar la realidad del Paraguay? Sí, la política es una herramienta, es una pasión, es una adicción de la que uno no puede salir. Pero por sobre todas las cosas es un recurso humano de gestión. Y a mí los jesuitas me enseñaron a definir a la política
no como el arte de lo posible, que es un lugar común, sino como una forma superior de amar, y que debe sustentarse en la certeza de la duda. No tener la certidumbre del fanático, sino la duda del sabio. Talleyrand, Bechet, pero bueno. Por eso es que la política es, no sé si una de mis pasiones, a veces creo que es la única. Porque la política es transversal a todo. La política sin cultura es una política hueca. Una política sin afectos es una política deshumanizada y deshumanizante. Una política sin controversia tiene el aburrimiento de un paisaje lunar. La política sin conocimiento del Estado es curanderismo puro. Por eso es que la política es transversal a todo y nadie puede decir a mí la política no me interesa, yo no soy político, la política es una mierda. ¿De qué vivirían los periodistas si no existiera la política o los políticos con todo este batiburrillo de ignorancia, mediocridad y algún rapto de talento? Sin embargo, peligrosamente para mi concepto, y a lo mejor coincidís, hay como una suerte de sostenido desprestigio de la política y de los políticos, que se ha ganado también por ciertos merecimientos de las conductas de quienes ejercen la política en nuestro país y en el mundo. Estamos en una situación en que se profesa una antipolítica, lo cual nos lleva entonces a preguntarnos, ¿y entonces qué? Como el que se vayan todos, Euclides. Habrás escuchado mucho, porque sos un hombre de mucha experiencia. ¿Qué le respondés a esa gente que dice justamente lo que nos hace mal son los políticos y la política? Hay una verdad parcialmente cierta. La política o los políticos, y esto hay que diferenciar en cada país, son responsables de una suerte de fatiga social, de discriminación y por lo tanto de injusticia social. Por lo que te decía antes, la política sin contenido, la política sin cultura, la película que vemos todos los días de la mediocridad, el cohecho y la falta de código es justamente como consecuencia de ese ayuno intelectual de los últimos tiempos. Pero la pregunta es, si se van todos los políticos, ¿quiénes vienen? Porque la política va a seguir siendo ejercida siempre cuando existan los estados. Y por eso es que a veces los que quieren administrar el Estado y no están preparados, el fracaso está asegurado. Entonces, perdón, si se renunciamos a los políticos, inmediatamente ese espacio se va ocupado por los industriales, por los empresarios, por alguien, ¿no? No hay vacío de poder. El poder siempre lo ocupa alguien. Y lo que tenemos que evitar es que ese sitio no esté ocupado por el mediocre o el corrupto. Porque aquel que dice, yo no me meto en política porque no soy corrupto y no soy ignorante, esa neutralidad es una neutralidad inmoral. Porque justamente porque no se meten los honestos y los bien formados en la política, como nunca hay vacío de poder, este sitio lo ocupan justamente los industriales de la corrupción y por lo tanto los mediocres, porque van de la mano. Ahora, a veces un inteligente corrupto es mucho más peligroso. Pero yo creo que la política debe ser permanentemente revisada porque estos periodos de corrupción pasó por toda la historia. ¿O vos crees que por qué cayeron los romanos? Porque justamente perdieron la sabiduría del derecho y la moral de aquellos que efectivamente se hacían cargo del imperio. Entonces vino la concupiscencia, vino la corrupción, vino la codicia, y bueno, fueron derrotados por los bárbaros. Quiero poner un punto ahí porque esto recién arranca y arrancamos con todo. Es un lujo tenerlo, Euclides, este piso para que aprendamos también de lo mucho que él aprendió en la experiencia, en la docencia, en la academia, en sus estudios personales sobre el fenómeno humano de la política. Pero aún así, antes de la pausa cortito, Euclides,
ya que entramos de lleno en este tema, también hay una confianza ahora de clasificar a la política en sectores como izquierda y derecha, tan tradicionales. Una mirada interesante, pero también es sospechosa esa visión de querer anular las ideologías, que van a seguir existiendo, me parece, ¿o no? El abordaje entre izquierda y derecha es una dicotomía un poco decadente. Obviamente no se puede prescindir de las ideologías, de ninguna manera. Yo creo que a Fukuyama se lo interpretó mal cuando dijo que el final de la historia o el final de las ideologías. Las ideologías van a existir mientras tengamos una concepción del mundo. Y más aún ahora que el mundo está globalizado, digitalizado, con una celeridad de la información impresionantes, vamos a tener siempre una visión signada por ideas, que pueden ser ideas de transformación o de conservadurismo. Finalmente, izquierda y derecha podemos, por comodidad del lenguaje, decir izquierda es transformadora, derecha es conservadora, pero hoy día no pasa por ahí. Hoy día pasa entre democracia y autoritarismo o entre atraso y civilización. Con esto hacemos la pausa. Vamos a hablar después de los años de formación de Euclides. Esa formación en una época de ebullición en el mundo entero, caída de la cortina de hierro, los grandes líderes como Willy Brandt o los Palme, a quienes incluso se aproximó Euclides en su vida, o el gran cambio en España después de Franco. Llegaste a ser embajador en España, país que querés mucho. Muchísimo. Vamos a hablar después de esa etapa también. Apenas se está arrancando conversando la noche con el doctor Euclides Acevedo. Retornamos con el doctor Euclides Acevedo, nuestro invitado de hoy, un lujo para esta noche en Mega TV. Pero habíamos dejado pendiente un tema antes del corte que me parece que es muy interesante para entender el desarrollo de Euclides como profesional político o profesional de la política. ¿No fueron un poco los años que pasaste en Europa? Hay una cantidad de leyendas que vos vas a confirmar o no esta noche de que tuviste siempre el abrigo de los grandes líderes socialistas, Felipe González en España, Willy Brandt o los Palme. Era una época en que el mundo comenzaba a cambiar de fisonomía y te formaste inclusive políticamente con esos cuadros allá en Europa. ¿Cómo fue esa experiencia, Euclides? En el año 1972, yo viajé a Europa a una reunión de la Juventud Internacional Socialista y en Viena le conocí a Golda Meir. Y Golda Meir tenía la visión de que había que entrenar, entre comillas, para administrar el Estado. Perdón, primera ministra israelí de inclinación laborista. Sí, claro, social. Era laborista, era miembro de la Internacional Socialista. Okay. Ella era de origen ruso. Una mujer fuerte. Fuerte, fue embajadora de Israel durante la época de Stalin y fue embajadora en Estados Unidos antes de ser primer ministra. Bueno, ella dijo, bueno, todos aquellos que quieren tener ambiciones políticas con el futuro tienen que prepararse. Y bueno, ese fue uno de los motivos por los cuales fui a estudiar economía rural en Israel, trabajando en un kibutz, en Neve Eitan, cerca del Golán, juntando olivos, y en otro kibutz llamado Bajan, donde nos enseñaron a ordeñar vaca. Pero eso era para justificar nuestra presencia, por supuesto, los cursos. Bueno, esa vinculación hizo que le conociéramos a personajes como Felipe González, pues por supuesto teníamos a Bruno Kreisky en Austria, a Willy Brandt, canciller alemán, que fue Premio Nobel de la Paz, y Olof Palme. O sea, ante tantas figuras uno decía, yo no puedo dejar de entrenarme. Entonces, al retorno aquí a Paraguay, no me cupo terminar enseguida la carrera porque tuve unas vacaciones en las prisiones paraguayas, ¿verdad? Emboscada entre ellas. ¿En emboscada estuviste? En emboscada fue mi tour final. Yo comencé en investigaciones, después pasé a la tercera, de la tercera a Tacumbú, de Tacumbú a emboscada. Pero se me quedó esa idea de que había que formarse para administrar el Estado. Y ahí yo tengo una enorme gratitud con el Partido Revolucionario Febrerista, que los dirigentes de entonces se preocuparon
en hacernos leer, en entender lo que leíamos y discutir lo que habíamos leído. Una escuela. Y ahí yo tengo una gratitud particular con tu hermano, con Adolfo. Me dijo, y algo muy importante, atando con lo que te decía al comienzo, es imposible divorciar la política de la literatura, porque la literatura es un relato sabroso de la historia, y la historia es la humanización del tiempo. Y los que militábamos en aquel entonces teníamos la responsabilidad y casi la obligación de leer. Y a partir de ahí, bueno, yo me fui a especializarme en una beca que gané por la cooperación española. Me acuerdo que fuimos 3 paraguayos, 2 paraguayas y yo. Opté por Sociología del Desarrollo. Un amigo mío de entonces, Julio Aurelio, optó por ser sociólogo electoral. Dije, yo, ¿estás loco, está argentino? Sociología electoral. Después se convirtió en uno de los más ricos de la Argentina haciendo encuestas. No se equivocó casi nunca, no se equivocó nunca. Y bueno, después de estudiar Sociología del Desarrollo, yo volví a Paraguay. ¿Todavía en dictadura? Todavía en dictadura, claro, el año 80, 81, 82. Y bueno, después los cursos que hicimos antes en el 70 en Costa Rica sobre ciencias políticas, que colaboró muchísimo en aquel entonces el Pidio Yegro, ahí de la época de tu papá. Y por supuesto también la Internacional Socialista se interesaba y se preocupaba por la formación. Entonces decía, acá hay un curso de filosofía del derecho, Heidelberg, Tabehoveber. O acá había un curso de ciencias políticas. En esos cursos que daban en la Escuela Económica de Londres, Harold Wilson era primer ministro. Y bueno, íbamos todos y éramos chequeados y funcionábamos, ¿no? Siempre había un atorrante que iba y no hacía lo que tenía que hacer. Y después de salir de la cárcel, pues bueno, me recibí de abogado. Estudiaba con Helio Vera, imagínate. Y con Helio Vera, él estudiaba las bolillas pares y yo las impares para ganar tiempo. Aún así, tuvimos las mejores de las calificaciones, lo que no quiere decir, en mi caso particular, que conociera mucho derecho. Helio sí, pero yo tuve la suerte de aprovecharme a veces de la ignorancia de la mesa. ¿Cómo llegaste a presidir el Partido Federalista? Lo de Helio me parece fabuloso como rescate, también no lo sabía. Pero ¿cómo te hiciste con el poder del PRF? Que uno dirá, bueno, ¿qué tanto es el PRF? No, el PRF tiene siempre una trayectoria, una historia de camadas de líderes que se queda mucho tiempo, los Juan G. Granada, los Carrillo Iramain, el doctor Iramain, me acuerdo sus discursos, Humberto Pérez Cáceres, o sea, eran pesos pesados y les costaba recibir a la nueva generación. ¿Cómo hizo Euclides ese rompimiento? Imagínate vos, yo fui 3 veces presidente del Partido Federalista y participé de 4 convenciones. La primera perdí con Alarico Quiñones, la segunda le gané nada más y nada menos que al todopoderoso Ignacio Iramain por un voto. Qué bárbaro. Un voto que fue muy discutido. Sí. Me acuerdo que el escribano Casabianca dijo, no, pero este es un voto que se metió con el nombre del convencional. Había un voto. Y me acuerdo que dijo que la secretividad del voto era un derecho, no una obligación. Por lo tanto, bueno, pero Iramain era un tipo a quien yo le debo muchísimo. Claro. Y bueno, gané, por supuesto, después los conservadores del partido me derrotaron con Fernando Vera. Y me tuve el desquite yo antes del 89 en volver a ganar las elecciones. Pero bueno, eso es una historia de batallas aparentemente electorales, pero hoy, con la reflexión del futuro, uno decía que ahí, como dijo Adolfo Euclides, no te dejaron gobernar, nunca. Me acuerdo que creamos, por iniciativa de Adolfo, Unidad y Modernidad para el Cambio, donde estábamos con Enrique Sánchez, Ricardo Lugo, etcétera, etcétera, que queríamos nosotros incursionar en una política de inclusión. Y finalmente eso, con Caballero Gatti, que lo entendió muy bien,
de alguna manera creó la plataforma para el acuerdo nacional. La coalición entre los patriotas, entre los demócratas, entre los modernos, era indispensable para derrotar lo que estaba detrás de la dictadura, que era un pensamiento, además de autoritario y criminal, era un modelo de vaciamiento cultural. Y bueno, eso hizo que uno tuviera muchas heridas. ¿Quiénes fueron los arquitectos del Acuerdo Nacional? Y el Acuerdo Nacional fueron el Partido Revolucionario Febrerista, Caballero el Partido Gatti. Liberal Radical Auténtico, la Democracia Cristiana y el Mopoco. Por decirlo, González Casabianca, Domingo Laíno, Luis Alfonso Resc, y bueno, dentro del federalismo comenzó con Caballero Gatti, lo continué yo. El Acuerdo Nacional funcionaba el 2 y 3 de febrero. Me acuerdo que caído Stroessner esa madrugada, a la mañana nos reunimos en la Casa del Pueblo los miembros del Acuerdo Nacional. Sacamos un documento de compromiso que peacamoa. Los colorados, de mayor intuición que nosotros estábamos nicotinizados todavía, esa tarde ya se pasaron directamente al gobierno. Claro. Y claro, el Acuerdo Nacional de 4 nos quedamos entre 3. El pragmatismo habitual de la ANR. Pero bueno, quiero ir salteando porque es apasionante esta historia y es bueno recorrerla para que los que están viendo y por ahí no la vivieron, también tengan de un protagonista la versión, digamos, más cercana a lo que pasó. Vos te vas después al Encuentro Nacional. Sí, claro, el Encuentro Nacional es una combinación de partidos. Hasta había la Franja Colorada. Sí. Claro, eso, el Encuentro Nacional que surgió como movimiento era justamente una concertación de partidos, era la vieja tesis de Caballero Gatti, de Humberto Pérez Cáceres. Lamentablemente, hoy día, digo, por este código electoral que es un corset peligrosísimo y que hay que reformarlo, convirtió al movimiento Encuentro Nacional en partido y ahí adquirió todos los vicios de los partidos tradicionales en el sentido de que se prepararan para las elecciones. Porque acá hay un electoralismo inducido, hay más elecciones que debates. Y al haber más elecciones que debates, el operador sustituye al dirigente y el recaudador de votos al pensador político. Quiero hacer una pausa aquí mismo. Es realmente apasionante esta charla. Quiero entrar también un poco en, no la vida íntima, pero sí conocer cómo es la vida cotidiana del canciller nacional Euclides Acevedo. Algunos me dicen, preguntarle un poco por la masonería. ¿Y por qué no? Creo que es algo que nunca se ocultó y que lo explicaste muchas veces y que tiene también un valor muy importante en la historia política y cultural del Paraguay. Eso, a la vuelta de la pausa. Para la gente que me pregunta sobre la cortina musical, es obra de un músico paraguayo, Santiago Benítez, muy talentoso. Le agradecemos a Santiago que nos dio esta hermosa cortina sonora. Con Euclides vamos a ir rápido porque es un hombre que parece que vivió 1000 vidas, porque todavía nos falta ver su faceta más actual como ministro, 2 carteras muy difíciles en tiempos muy difíciles, en pandemia. Me decía fuera de cámara, me tocó encerrar a la gente con lo desagradable que eso es cuando comenzó la pandemia como ministro de Interior y después batallar por las vacunas. Pero antes de ir a eso, quiero redondear esa etapa intermedia, digamos. Como diputado llegaste ya por el encuentro. Sí, por Alianza Encuentro Nacional, así se llamaba, Alianza. Ok. Guillermo fue una gran esperanza, pero muchos analistas opinan de que él también no supo ver la realidad de un país siempre muy polarizado entre colorados y liberales. Y quedó en un puesto incómodo después de las elecciones cuando muchos encuestadores le decían que iba a ganar inclusive. ¿Qué pasó realmente con esa candidatura? Efectivamente, Guillermo surge como una ilusión. Y la política es también ilusión, Mario. Si no tenemos ilusión, no podemos hacer una política transformadora. En efecto, él era una esperanza, una ilusión, y obviamente fuimos derrotados por el pragmatismo y la falta de pudor de la política tradicional. Yo creo que él podía haber ganado y bueno, lamentablemente él se retiró porque él es un gran líder
Porque si no se hubiera retirado y si continuaba en la política, hoy hubiera sido expresidente de la República. Yo suelo hablar a menudo con Guillermo, me suele alentar, sigue siendo apasionado por la política. Finalmente su papá era un político de primer nivel, venía de la sangre de caballero. Entre paréntesis, presenté hace una semana el libro sobre Bernardino Caballero, el gran iniciado, la parte de su vida más humana, menos de leyenda. Y lamentablemente ahí la experiencia del Encuentro Nacional fue un proyecto inconcluso, porque el proyecto era hacer que el gobierno y el Estado sea de todos y no de un partido o de otro partido, sino que mucho más amplio. Y efectivamente aquella vez fue la guerra de las encuestas, pero creo que ganamos en todas ellas y perdimos en las mesas. Después tenés una serie de actividades que se van sumando y ahí entra un poco lo de la masonería. Recuerdo haber conducido en tantos años de ser maestro de ceremonia algún evento donde vos presidías la masonería paraguaya o estabas en un cargo importante. ¿Hace cuánto que sos masón? Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Hablando de iniciados. Hace mucho tiempo. ¿Qué es la masonería? Hay tantas formas de definirla, pero yo creo que más que una asociación, más que una filosofía, más que una filantropía, más que una gestión política, la masonería es un estilo de vida y que se sustenta básicamente en la búsqueda de la verdad por métodos científicos y la tolerancia como recurso de convivencia. Hoy día tiene muchos inconvenientes esta concepción de la vida y la masonería me enseñó muchas cosas. Me enseñó no los secretos filosóficos, sino sobre todas las cosas a entender las entretelas del Estado. Porque la masonería surgió para gobernar las sociedades, porque las sociedades se las gobiernan a través del Estado. Porque la fraternidad universal, el ejercicio de la libertad y la igualdad finalmente son preceptos políticos. No se puede ejercer la libertad para obtener la igualdad en un ambiente de fraternidad si no se hace política. Por eso el masón tiene que hacer política casi siempre. Qué importante esta definición clarísima que diste. Y me saltan enseguida las dos preguntas obligadas. ¿Por qué la iglesia sigue, o una parte de la iglesia sigue teniendo un prejuicio muy grande con respecto a la masonería? La ve casi como una competencia. Claro, lo que pasa es que hay que entender que la iglesia como estructura formal combatió a la masonería a partir de la Edad Media, a partir del resurgimiento del pensamiento iluminista. Y bueno, la iglesia de entonces se sustentaba en la ignorancia de la gente. Y cuando empiezan a desmitificarse, eso se convierte en rival. Pero hay cosas que la gente no sabe, que existieron papas, hubo papas que pertenecían a la orden. O sea, no, hoy día ya no existe ese enfrentamiento medieval o decimonónico en que la masonería era enemiga de la iglesia, la cuestión del secretismo y cosas por el estilo. Y cerrando ese tema, porque tenemos tantos otros, el tema del prejuicio con respecto a que los masones son como una especie de logia que incide sobre todo en las decisiones del Poder Judicial. Y claro que hay actores de la masonería que pueden caer en actos de corrupción, como cualquier ser humano, pero hay como una visión oscura de que en tribunales hay toda una claque de jueces y fiscales que son manejados por la masonería. Lo que pasa es que en los tres poderes del Estado hay masones. Lamentablemente no está la masonería. Porque si estuviera la masonería, el Poder Judicial hubiera ejercido la justicia con rigor. Y el Poder Ejecutivo y Legislativo hubiera existido más tolerancia y sobre todo más cultura. Lamentablemente hay masones ignorantes que terminan traicionando el sustento y la propia naturaleza de la masonería, que es justamente la exploración del conocimiento. Agradezco mucho esto, porque no muchas veces se puede hablar con tanta claridad de un tema que
alguna gente insiste en mantenerlo casi en la penumbra. Pero quiero volver a tu función como miembro del Estado. ¿Tu primera experiencia en el gabinete fue en aquel post-gabinete del Marzo Paraguayo, un momento muy difícil, el país incendiado, violencia, muertos en la plaza? Te llama González Macchi, ¿cómo fue? ¿Se generó una especie de negociación? ¿Cómo fue eso? Es importante que me pregunte esto porque yo participé en la repartición de la baraja. A mí no me tocó ninguna. Me acuerdo que estaba yo en el Palacio con Icho Planás, creo que Juan Ernesto Villamayor y Lucho González ya ejerciendo para repartir los cargos. Todos se repartieron. A mí no me alcanzó nada. A mí me alcanzó cuando renunció Caballero Vargas, y Caballero Vargas, que por supuesto, evidentemente yo gozaba de su confianza, él le dijo a Lucho, bueno, pónganle a Euclides como mi sucesor. O sea, el primer gabinete de González Macchi me tomó a mí como senador, no participé yo del gabinete. En el gabinete entraron otros. ¿Y llegás a él a través de...? A través de Guillermo yo llego yo le sucedo a él en Industria y Comercio. Él me acuerdo que dijo, el inefable, pero adorable al mismo tiempo, Juan G. Granada. Dijo, ¿qué va a hacer Euclides ahí? Nunca vendió un helado. pero justamente, entre otras cosas, Iramay y Caballero Gatti y cosas, me enseñaron a decir, si no sabes, rodéate de los que más saben. Y el examen de Industria y Comercio pasé porque me dejé rodear por gente que sabía más que yo. Y hasta hoy los tengo en el mejor de mis recuerdos y en la mayor gratitud. Ahí, después de eso salís, se producen otros cambios políticos. ¿En qué momento llegaste a la embajada en Madrid? No, yo llegué a la embajada en Madrid siendo diputado. Ok. Siendo diputado, hay una visita oficial de Felipe González a Paraguay. Nuestro embajador era un general. Y me acuerdo que en Ayolas, donde Guasmosi le lleva a Felipe González, le dice Felipe, bueno, creo que es hora de que cambies de embajador. Tiene que ser un civil. Lo vamos a cambiar, dice Guasmosi. Y tiene que ser alguien que conozca la plaza, que conozca la plaza española, claro. el mundo político. Bueno, aquí ya lo tiene, él es el que más conoce, dice Guasmosi. Y dice Felipe González, no. El Estado es soberano. Ustedes van a elegir quién va a ser. Mentira. Pero bueno, por ahora de recomendador. Buen recomendador tuviste. No, de recomendador de Pojía. Mamá, la embajadora Susian Sorena, que en paz descanse, una embajadora entrañable, sí. Me dijo, hombre, anímate. Bueno, y fue así que me fui a España. Eso ya fue antes del Marzo Paraguayo. Sí, no, esto es en el 94, claro, 95. A propósito, España, ¿qué papel fundamental ha cumplido siempre, pero sobre todo en la transición de la democracia tan difícil en épocas de Rodríguez? Estuvieron muy cerca, tutelando ese proceso. Sí, no, es más, mucho antes. Acordate que el libro que escribí con José Carlos, que fue presentado por un ministro de Adolfo Suárez, se hizo en el Juan de Salazar, que era por entonces una especie de santuario de la resistencia paraguaya, rodeado por la policía, y ahí hicimos con el amparo del Estado español. Vamos a preparar una pausa más, pero no quiero terminar esta noche tan interesante sin hablar después de la historia más íntima, familiar, particular de Euclides, dentro del marco del respeto, por supuesto, que se merece todo invitado, pero me sorprende saber que ya tiene 6 nietos, estamos empatados en cantidad de nietos. Los nietos siempre son lo más agradable de la vida porque no consume tanta responsabilidad directa. 3 hijos que ya tienen también su vuelo propio, su propia carrera. Vamos a hablar un poquito de esa vida más desconocida del doctor Acevedo, que es su vida familiar. A la vuelta, ya en la parte concluyente de Conversando la Noche. Continuamos conversando la noche. ¿Cuántas vidas tuvo Euclides Acevedo? Estuvo preso, fue embajador, fue ministro, conspiró, ganó, perdió. Que al final del día, Euclides, me imagino que te consideras dueño de una vida plena, no podés quejarte. Te pasó de todo y te sigue pasando.
A ver, quiero ser muy respetuoso en esta última parte, antes de entrar en la cuestión familiar. Formás parte de un gobierno donde tenés referentes de quienes te perseguían cuando eras joven. Una de dos, o sos un tipo muy amplio que ha evolucionado mucho y querés finalmente el bien común, o bueno, te acomodaste, como dirían los muchachos, con alguna maldad. No. Fíjate vos, el Partido Comunista Prosoviético, en quien tengo mis orígenes familiares para meterme en la política, los jesuitas con un pensamiento evangelizador de la política y la masonería que me da el sustento de la tolerancia, hace que yo pueda convivir sin mayores inconvenientes, inclusive con quien fueron mis verdugos. Acuérdense que yo hace 30 años enseño en la policía, del que fui prisionero un par de años. Y mis torturadores llegaron a ser mis alumnos. Y no les tengo el menor rencor, porque creo que el rencor finalmente le hace daño a quien lo padece. Y si fuera por acomodado, me hubiera hecho colorado hace mucho tiempo. No, yo creo que es una oportunidad el servicio público. Finalmente me entrenaron para eso. Y yo suelo decir, yo sé hacer muchas cosas, pero lo único que sé hacer realmente es la política. Que no sé si la hago bien o la hago mal, pero es lo que sé hacer. También me contaste fuera de cámara que estudiaste periodismo, comunicación por lo menos. Claro, porque más de una vez, porque yo no me considero periodista, no trabajé como periodista, trabajé como animador periodístico, como comentarista, porque no era mi profesión. Pero estudié, la gente me espera un momentito, no vaya a creer que yo soy una llora galleta. Estudié medios modernos de comunicación social por orden de los jesuitas, léase el padre Almenar y el padre Oliva. Padre Oliva, que era mi confesor espiritual, etcétera, etcétera, me dijo, bueno, usted tiene que ir a estudiar a tal parte. Años 60, 70. No, en el 67. Ok. 67. ¿Cierto que eras moquetero, que ganabas los encuentros de box en el colegio? Sí, bueno, somos alumnos los dos, por eso. Me gusta el boxeo. Ah, ok. ¿Por qué? Porque en mi escuela... O sea, la pelea leal, no el moquete sucio. No, moquete en la escuela era... Un día me rompían el ojo, al día siguiente yo le rompía el otro, y así sucesivamente dentro de un cariñoso enfrentamiento. Lo que pasa es que aquí Pascualito se entrenaba en la esquina de mi escuela y en la esquina de mi casa. O sea que Pascualito, no sé si la gente sabe, fue el campeón gallo. El gran campeón paraguayo. El gran campeón que tuvimos nosotros. Sí. Bueno, entonces pasaste por esa escuela de comunicación y claro, hasta que el cura me dijo una vez, me dijo, oye, mire usted, deje de irse a la cantina a hablar con las que estudian matemática o vuélvase al colegio. Y no me permitió terminar para la Facultad de Medio Moderno de Comunicación Social. Pero aprendí mucho radio, aprendí televisión y aprendí cine. Ruiz Nestosa era nuestro profesor. Entre Jesús, otros. claro, en el Cineclub. Sí. Un gran profesor. Tenés fama de don Juan Euclides. No puedo obviar este tema, siempre en el marco de respeto, lo cual también me parece que hace que no tengas una historia familiar estable. Al final, ¿qué? ¿Elegiste estar solo? Mira, más de una vez me hicieron la misma pregunta que vos, lo de don Juan, pero una mujer más violenta. Dice, ¿es usted mujeriego? Y yo digo que lo he sido inexplicablemente. Pues, nací por ahí, ¿no? ¿Cierto? Se va ahí, ¿no? Nací plata. Coincidamos. Si no bastante, ¿no? De mi chave. Ahí ya te ese carapé, medio. Sí, pero fíjate vos, a veces pienso y reflexiono, la política también te pasa facturas. La política hizo que probablemente no pudiera construir una familia como a mí me hubiera gustado hoy día. Y sigo apostando a pesar de todo por el amor. Y le tengo una gran consideración a la madre de mis hijos, tanto a Estela como a Ana María, porque estuvieron en los momentos más complicados de mi vida. Y debo reconocer, no solamente por los hijos que ellas me dieron, sino por esa comprensión casi de abnegación y de respeto a lo que hacía. Pero bueno, estoy contento con mis hijos. Y ¿Cómo se llaman tus 3 hijos? Mis hijos se llaman Natalia, que es la mayor, que es una fiscal,
hace más de 17 años que está en la unidad especializada de trata de personas. Magalí, que es licenciada en hotelería y turismo, es una teacher de alumnos chicos. Y Manuel, que me hubiera gustado que fuera otra cosa, también optó por ser abogado y se doctoró en Roma. Y bueno, ellos me dieron los nietos y las nietas que hoy tengo. 6 nietos. 6 nietos, 3 varones que tiene Natalia, 2 nenas que tiene Magalí y un nene que tiene Manuel. Qué interesante esta suerte de reconocimiento, digamos, que haces de eso que muchas veces la gente hasta puede plantear como cuestionamiento. ¿Crees en Dios, Euclides? Sí. Pero no te veo muy religioso. No. Ah, muy bien. Yo distingo muy bien lo religioso de lo espiritual. Y como decía Teilhard de Chardin, que finalmente fue excomulgado alguna vez por un papa ignorante, porque él decía, ¿qué está buscando? Y busco entre las moléculas la energía. Y Dios es energía. Bueno, yo creo en esa energía, en ese orden. Bueno, algunos le llaman el arquitecto supremo del universo, pero eso es una frase hecha. Pero yo creo que por sobre todas las cosas Dios es la energía, Dios es el amor. Dios no es el que está en los templos oscuros. Dios está en el viento, Dios está en los pájaros, Dios está en el pobre que está en la esquina y que no se lo podía encerrar en la pandemia porque decía, yo no tengo casa, mi casa es la calle. Dios está en esto, en esta conversación donde el humanismo está por encima de la convención de la entrevista, en la impostada solemnidad del poder. Yo creo en ese Dios, el de Baruch Spinoza. No voy a ser tan exigente como mi amigo Rodolfo González Friedman, que te hizo cantar. Pero sí me gustaría, como última pregunta, formular lo siguiente. ¿Te sentís preparado para ser presidente de la República del Paraguay? Absolutamente. Absolutamente. Fui entrenado para eso. Tengo las condiciones intelectuales y por sobre todas las cosas, la resonancia ética que me dio la vida para poder ejercer esa profesión que te da la vida. Pero tampoco me voy a morir en el intento. Y Catura muy Catumiro, paciencia. El general Oviedo pues decía, y Catumiro y Catujá, bebé. Bueno, recuerdo que una de las primeras visitas de Euclides, muy joven, al Palacio de López, fue a visitarlo a Rodríguez, fue convocado por Rodríguez, y al salir estábamos todos los periodistas ahí, todos los cronistas, y dijiste algo así como que vine a probarme el sillón de López. O sea, como todo político de raza, vos tenés claro que la búsqueda del poder llega hasta la cumbre misma del ejercicio del poder. Tal cual, el que dice que no tiene esa ambición te miente. Y ya, ¿O no es político? No es político finalmente, porque el político debe buscar el poder. Lo que pasa, alguno, de acuerdo a su doctrina, el poder es un objetivo económico, para otros es un objetivo de espectáculo, y para otros es una herramienta para implementar lo que su doctrina le dicta. Y por eso yo te decía que, obvio, si me entrenaron para esto, ¿a qué me voy a dedicar? Y atada a esta última pregunta está la otra que tiene relación directa. ¿Es viable el Paraguay? Ya viste tanto, Euclides, ya viste traiciones, ya viste fallas humanas, ya viste fracasos estrepitosos. Aún así, el Paraguay tiene una luz al final del túnel. Absolutamente, claro. Yo creo que nosotros somos un país destinados a la resurrección. Véala, tantas veces me morí, tantas veces me mataron y aquí sigo viviendo. El Paraguay tiene no solamente el derecho, tiene la obligación histórica de resurgir y se va a resurgir. Yo creo que hay bolsones de resistencia y bolsones de ilusión, porque pese a lo que he visto y la política es la historia de la ingratitud y las traiciones, es también una asignatura llena de esperanza.
Y esa esperanza, sustentada en realidades, hace que yo diga así, esto es posible. La Segunda República es posible. La Patria Nueva es posible. Porque hay protagonistas competentes. Y entre los que me encuentro modestamente, como abanderado o como el que desfila. En tu carácter de canciller, ¿qué te dicen tus colegas sobre Paraguay? ¿Seguimos siendo el gran misterio? ¿Nos toman como un país extraño? Por un lado, admiración por nuestra famosa macroeconomía, por otro lado, dudas por temas como los que ahora están saltando del narcotráfico enquistado en todos los niveles. ¿Qué escuchás en esos corrillos de las relaciones diplomáticas? Nos miran con curiosidad y en los últimos tiempos a veces nos miran con miedo, porque ya no nos manejan como a ellos les hubiera gustado, como alguna vez lo hicieron. Y somos una suerte de pariente pobre que de repente se volvió rico. Y porque de repente se volvió rico, ya se siente de igual a igual como siempre lo hubiéramos sido y como de hecho lo fuimos. Y por eso es que me produce cierta sublevación intelectual los eternos Casandras, que ven siempre como fracaso todo y en el fondo lo único que desean es fracasar a pesar de que se adjudican ser salvadores de la patria. Vaya, salvador de la patria, pues si solamente anhelás y pronosticas el fracaso. Pero nos ven con curiosidad y yo creo que nos van a ver con alegría dentro de poco. Dios te oiga, querido Euclides. Y ya para, sí, ahora concluir, cerrar, uno siempre piensa en algún referente. Yo no me olvido de mi vieja Angelina, de mi padre Piti, de mi abuela Ramona, mi abuela Leodora. ¿Quiénes son así tus referentes de sangre que permanecen en tu recuerdo? Así como señalaste la vida de Tetela, en la vida de Piti, tus abuelos, y bueno, yo tengo un referente insustituible, Josefina Candia. Tu mamá. Una mujer emancipada, una luchadora, una persona que me dio toda la energía que hoy tengo. Te veo emocionado, querido Euclides, y eso me llena de satisfacción. Detrás del político avesado, detrás del hombre instruido, hay también un ser humano que todavía recuerda a su madre casi al borde de las lágrimas. Gracias, querido Euclides. Buenas noches, esto fue Conversando la Noche con el doctor Euclides Acevedo. Una charla para guardarla en algún lugar del corazón. Será hasta la próxima.